Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos. En el quinto capítulo del podcast Ciencia y Cultura, en su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir, nos acompaña Pedro Agudelo Rendón. Él es artista plástico y autor perteneciente al Fondo Editorial ITM. Para Pedro, el arte ha formado parte de su vida desde los primeros años, cuando en la escuela esos libros de arte fueron los grandes impulsadores a esa pasión de escribir. Precisamente para él, la escritura es un oficio que implica un trabajo arduo y dedicado, y es dejarse llevar por la pasión y plasmar algunas experiencias vividas y otras que se buscan, e invitar al lector a que vea más allá de lo que se dice en el texto y observar lo que se insinúa y no se escribe. En compañía de María Fernanda Aristizábal, profesional del Fondo Editorial, estaremos hablando con el invitado para que nos cuente de cómo esa pasión por escribir y esa pasión por el arte lo ha marcado durante su vida. Bienvenidos. Todo empieza con el arte, es decir, mi interés inicial desde muy niño eran las artes visuales y plásticas, ¿sí? Y poco a poco eso me fue llevando al universo de la educación por diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces ahí tenemos una primera coincidencia, pero la coincidencia mayor tiene que ver con la parte literaria, con la lectura y la escritura, y justamente también aparece por la vía del arte, ¿sí? O sea, podría concluir que soy maestro por el arte, pero también soy escritor por el arte. Cuando estaba, yo, digamos, estudié en un colegio rural. Cuando estaba en este colegio, allí en el colegio había una biblioteca pequeña, pero en algún momento, estaba yo recién ingresado allí al colegio, no recuerdo por qué, nos llaman a un par de estudiantes a que ayudáramos a organizar la biblioteca, ¿sí? A organizar unos estantes, unos libros, en fin. Y en ese orden que le estábamos dando a los libros, guiados por la secretaria de la institución, empecé a descubrir una cantidad de libros fantásticos, ¿no? Textos de poesía, de novela, una cantidad de textos literarios. Pero antes de eso, y esto es lo más interesante, antes de eso había descubierto unas enciclopedias, habían dos enciclopedias de arte allí, lo cual era pues digamos como una obra de lujo en este colegio. Recuerdo mucho una enciclopedia de arte sobre arte de vanguardia, ¿sí? Arte de vanguardia y contemporáneo. Entonces yo me la pasaba, después de hacer esas actividades del colegio, me la pasaba en las tardes hasta que cerraban la biblioteca leyendo esa enciclopedia sobre arte, ¿sí? Y poco a poco fueron apareciendo otros libros y aparecen los libros de literatura, ¿no? Y allí me encuentro ya con algunos poetas, algunos escritores que no conocía en ese momento, y empieza un interés más fuerte por la lectura literaria y por la escritura. Pero antes ya yo había empezado también pues mis lecturas y mis trabajos de escritura, sobre todo pues en poesía y algunos relatos, pues digamos, esas cosas que uno escribe de niño. Pero digamos en esa experiencia que tuve en este colegio, eso empezó a tomar un poco de mayor forma, de mayor fuerza, y a partir de ahí es que empieza, digamos, como ese primer momento de la escritura importante, por lo menos desde la pasión, que ya en el transcurrir del tiempo, cuando llego a la universidad, en fin, empieza ya a depurarse y a convertirse ya en algo mucho más serio, ¿no? En un oficio ya de escritura más serio. Pedro, pues estoy muy emocionada de que podamos tener esta conversación y qué bueno que hayamos podido coincidir en esta entrevista los dos, porque yo fui la encargada de hacer como las primeras lecturas del libro que estamos horneando en el Fondo Editorial ITM, que es El rostro de Morfeo. Entonces, la verdad había quedado muy intrigada con la escritura. Ahora más adelante hablaremos sobre ese libro. Pero antes me gustaría hacer de pronto una pequeña introducción de mi parte, que tal vez Pedro luego dirá que estoy loca o no sé,
pero creo que resume muy bien lo que pude captar de tu obra, también relacionada con los otros libros que tienes en el fondo de la editorial. Como bien decías, o sea, tu obra no se puede separar ni desligar del arte, porque la escritura y el arte están muy presentes en tu obra. Entonces, sé que para ti es muy importante todo lo de la mitología griega. Traigo a colación un dios que si bien no, pues, no tiene como un equivalente en la mitología griega, sí en la mitología romana, y es el dios Janus o Jano. Este dios, pues la particularidad es que tiene dos rostros, dos caras, uno que mira hacia el futuro, otro que mira hacia el pasado, y simboliza como el devenir de la vida, la evolución, el cambio, el tiempo. Y creo que pues lo podemos traer como patrocinador de nuestra charla porque he visto también que en tu obra artística es muy importante el tiempo, el devenir, la memoria. Entonces creo que bueno que Janus con las dos caras nos representa tu amor a la escritura, al arte y también al tiempo. Entonces, bueno, ya nos habías comentado que antes de la escritura vino el arte, pero entonces cuéntanos un poco de qué era lo que escribías, o sea, qué era lo que te motivaba en esos escritos que decías que era de la juventud, que más allá que algo teórico era motivado por la pasión, qué escribías y en el arte qué dibujabas, qué pintabas, qué retratabas, para ti, qué generaba como esa sensibilidad. Ok, María Fernanda, muy bonito eso que acabas de decir, porque bueno, no me lo esperaba y muy bonita esa imagen, ¿no? de Janus, porque sí, creo, coincido contigo en esa referencia y en esa pasión, por supuesto, y amor por la mitología, por el arte, en fin, todo eso que, digamos, lo va atravesando a uno en la vida, ¿no? Para mí ha sido muy importante justamente eso, ¿no? La mitología, sobre todo la mitología griega, pues luego también un poco me encontré en la universidad con la mitología africana que tiene historias bellísimas también y que vale la pena también leerlas, ¿no? Bueno, sobre esos escritos, digamos, de niñez y de juventud, a ver, muchos escritores, a muchos escritores no les gusta hablar de eso porque se avergüenzan un poco, digamos, de esos primeros textos que se escriben, ¿no? Si ustedes miran o leen biografías de diferentes escritores, algunos dicen, por ejemplo, Cortázar, recuerdo acá de momento, eh, como que, como que afortunadamente quemé esos textos, ¿no? Afortunadamente los destruí, ¿sí? Yo diría que yo no los destruí, pero no sé dónde están, ¿sí? No sé dónde están, a lo mejor tampoco están ya, pero sí recuerdo como algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que yo tenía 8 años cuando nació mi otra hermana, mi segunda hermana, tengo dos hermanas, cuando nace esta hermana, que es la menor, nosotros, los dos hermanos mayores, pues bueno, estábamos grandecitos, teníamos 8, 7 años, entonces eso fue como una especie de celebración en ese momento. Y yo recuerdo que en esa celebración y en esa ternura que representó para nosotros ver allí esa vida, esa hermanita, yo recuerdo que escribí una canción a mi hermana. Sí, él escribió una canción. Entonces era como un texto poético, pero en canción, porque incluso hasta digamos, la recreé como una canción. Eso es una de las cosas que recuerdo. Recuerdo también que en la escuela, estando en la escuela también, pues escribía diferentes cosas, ¿no? Hice algunos textos alrededor, pues, de temas propios de la escuela, temas, pues, obviamente románticos, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Y en cuanto al arte, hay un asunto, digamos, particular que me marcó muchísimo y es el cine y la televisión. Pues como yo era una persona que vivía con mis papás en el campo, pues no teníamos acceso, digamos, a lo que se tiene en las ciudades, por ejemplo, ir a una sala de cine. Entonces, uno termina un poco supeditado a lo que es, a lo que a la oferta, digamos, de programación de las televisoras nacionales. En aquel tiempo, pues quizás había una programación un poco más cultural y más educativa que lo que uno puede apreciar hoy en digamos, en la parrilla pues, que ofrecen los medios nacionales. Entonces, digamos que yo aproveché eso, ¿no? Aproveché que pasaban películas, que pasaban series interesantes
y que pasaban muchas, digamos, caricaturas o dibujos animados, pues que llamábamos, y esos eran mis primeros dibujos. Mis primeros dibujos fueron esos, ¿no? Dibujar personajes de la televisión. Y aún conservo, de hecho, aún conservo varios cuadernos de esos. Creo que conservo dos, esos sí los conservo. Mi papá, digamos, me regalaba unos cuadernitos que le daban a él digamos, en una cooperativa de la que hacía parte en ese entonces, y en esos cuadernos yo me sentaba los domingos en la mañana, los sábados en la tarde o sábados en la mañana a dibujar lo que veía en la televisión, en las películas, en los dibujos, en las series animadas, y eso, digamos, me ayudó un poco también como en esa habilidad del dibujo, porque tenía que esperar a que el personaje se posicionara en el mismo lugar, en el mismo encuadre para poder avanzar en el dibujo. Entonces, esos fueron mis primeros dibujos. Y ya posteriormente, cuando le pedí en algún momento unos acrílicos, unos vinilos a mi papá, recuerdo mucho que empecé ya a hacer algunas pinturas, ¿sí? A trabajar pintura. Y ahí fue cuando tomé la decisión que yo quería ser pintor. Cuando eso, pues obviamente yo no sabía cómo se movía el circuito del arte y todas esas cosas que uno luego entiende. Era, digamos, más como el ideal del niño que sigue, digamos, esa pasión por la pintura, y yo quería ser pintor. Entonces, ese era como lo primero que, digamos, que se me ocurría. Entonces, hacía pinturas de retratos, algunos desnudos, algunos bodegones. Ese era el tipo, digamos, de pintura o de obras que yo trabajaba en ese momento. Y digamos, ¿en qué momento ya empezaste a sentar la escritura como algo más riguroso? Yo, digamos, en relación con la escritura, pues digamos que he pasado por diferentes momentos, ¿no? Diferentes momentos. Y uno de ellos, pues además de los que ya he mencionado, que creo importantes, eh, fue, bueno, fueron un par de artículos que publiqué aún siendo estudiante de la carrera en el pregrado. O sea, estaba todavía en el pregrado, y en algún momento a una de nuestras profesoras le ofrecieron la posibilidad de editar una revista. Entonces ella convocó a varios estudiantes y yo participé con un artículo que fue publicado allí. Particularmente ese artículo, otra vez otra coincidencia, ese artículo fue sobre un tema de educación, porque fue un artículo que me surgió a partir de un trabajo en una clase con una maravillosa profesora de pedagogía, que nos ponía a leer a Foucault, que nos ponía a leer a los autores franceses, digamos, de la filosofía francesa, digamos, más reciente, y de ahí surgió digamos, un artículo sobre formación, lo que significa formar para la vida. Entonces, ese artículo fue importante porque fue, digamos, mi primer texto académico publicado, y luego escribí un artículo sobre la Odisea. Sobre la Odisea, uno de los cantos particulares de la Odisea, como una especie de análisis, lo envié a una revista también y me lo publicaron. Entonces, esos dos textos son quizás como los que me llevan a tener una conciencia sobre la escritura, y a que la escritura se puede asumir como un oficio, y que implica, digamos, no solamente responsabilidad, sino también disciplina, trabajo. O sea, digamos que ahí tuve conciencia, pero la tuve por un hecho, y es el hecho de publicar. Es el hecho de publicar. Eso creo que es muy importante, porque Alfonso Reyes, por ejemplo, dice que si uno no publica, pues si uno no publica lo que escribe, termina su vida revisando el mismo texto, ¿sí? Entonces, digamos que posteriormente me encontré con esa afirmación de Alfonso Reyes, y recuerdo mucho esta experiencia de estos dos textos, porque justamente eso me llevó como a esa conciencia de la escritura de una manera un poco más seria. Y posteriormente, cuando obtuve una beca de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, una beca de escritura, una beca literaria, eh, ahí, digamos, fue otro momento, digamos, muy importante para mí. O sea, primero porque fueron unos artículos, aquellos que mencionaba, pero cuando obtuve esta beca, eso fue ya otro salto importante. Y fue un salto importante porque allí el objetivo era publicar un libro. Entonces yo presenté el proyecto, gané la beca, y fueron 4 meses más o menos trabajando en un libro.
Es decir, con la beca tuve la posibilidad de dedicarme a escribir, exclusivamente a escribir y a escribir lo que yo quisiera. Entonces, fueron 4 meses de puro placer por la lectura y la escritura. Entonces, en esos 4 meses solo leí y escribí. Bueno, también pues estaba trabajando, pero digamos que la mayor concentración la tenía en la lectura y la escritura, y ese texto era un texto literario. Sí, era un texto literario, un texto de ensayo literario donde había un juego con la narrativa, en fin, y como podía hacer lo que yo quería en ese libro que se iba a publicar, entonces jugué con muchas cosas y me desboqué, digamos, en la parte literaria. Entonces, cuando el libro, cuando escribo, cuando estoy dedicado a la escritura y posteriormente cuando el libro se publica, ese es un segundo momento de conciencia. O sea, como que ahí caí en cuenta que la escritura, con la escritura se pueden hacer otras cosas. Se pueden hacer otras cosas y que en definitiva la escritura es un oficio. Sí, la escritura es un oficio y que implica un trabajo dedicado también. Entonces, esas dos experiencias creo que han sido muy importantes y posteriormente vienen pues otras, pero creo que estas dos son las primeras, digamos, que me llevan como a ese estado de conciencia y de mayor, digamos, responsabilidad frente a la escritura. En este proceso de escritura, pues que no siempre se puede escribir lo que se quiere. Este proceso que eras un poco más libre, tenías, no sé, algunas rutinas, algún ritual alrededor de la escritura, leer previamente, mirar arte, escuchar canciones. ¿Qué hacías como para que te fluyera un poco más la escritura? Bueno, lo que pasa es que con ese libro, que se llama Lector Víctima de Textos, ese libro tiene una particularidad, ¿no? Y es que el libro, como fue producto de una beca, entonces el libro tenía un proyecto ya, digamos, que definía la ruta de trabajo. Entonces había un cronograma, había un plan de trabajo, pero lo más importante, había un índice. Entonces yo ya tenía los capítulos prediseñados, pues me refiero en el índice, o sea, yo ya sabía cuál era la ruta para trabajar, cuántos capítulos llevaría, qué iría en cada capítulo, pero no tenía nada de contenido. Entonces, digamos que eso de entrada pareciese una dificultad, pero fue tan emocionante ese proyecto que yo solamente leía y escribía, leía y escribía. Es decir, que más que un ritual, en ese texto en particular, creo que ahí me dejé llevar mucho por la pasión, o sea, por contar tantas cosas que quería contar, y paralelamente pues yo iba leyendo, es decir, que por ejemplo había un capítulo que se llamaba Leer sentado. Entonces sobre leer sentado lo que yo hacía era recurrir a imágenes que ya tenía de algunas experiencias, de algunas lecturas previas u otras y otras que buscaba, ¿no? Entonces, en la literatura, donde encontramos personajes que leen sentados, o en el arte, donde encontramos personajes que leen sentados. En fin, eso por un lado, pero por otro era más como la pasión, ¿sí? Se me ocurrían ideas y yo las desarrollaba libremente, porque yo lo asumí como, más como un texto literario, porque no es un ensayo académico, es un ensayo literario, entonces había una mayor libertad en términos de creación. Eso en relación con ese libro, de lector víctima de textos, que digamos que tiene esa particularidad, esa fuerza, pero con otros libros que he escrito, digamos que operan ciertos rituales, ¿sí? Ciertos rituales particulares, pero no soy, digamos, de seguir un mismo ritual siempre. Digamos que quizás lo que podría decir es que hay tal vez algunas cosas que permanecen. Por ejemplo, yo siempre recurro a las imágenes, o sea, incluso cuando no me las aprueban en las editoriales, igual yo recurro a las imágenes, o sea, las pongo como apuesta siempre a imágenes artísticas, o imágenes de fotógrafos, en fin. Entonces, para mí eso es importante. A veces los capítulos los empiezo con una imagen artística o con una imagen mitológica. Y eso se convierte, si podemos llamar eso ritual, en un ritual, ¿sí? En pensar los capítulos de esa manera. Pero creo que tal vez el ritual más importante, bueno, y ya que mencionas la música, pues también, ¿no? La música también, me gusta mucho escuchar música cuando escribo, y me refiero que no siempre y necesariamente clásica, y cine, ¿sí? El cine, los audiovisuales, digamos que también para mí han sido importantes, ¿no? El cine es muy importante, el cine documental también fundamental, pero digamos que todo esto lo podría pensar de esta manera. Hay como una especie de ritual, si lo pudiéramos llamar ritual,
que siempre mantengo, pero ya tiene que ver es como con una actitud mía y con una forma de entender también la escritura, y es una apuesta en la medida de lo posible poética por la escritura, una poética de la escritura. Y una poética de la escritura significa que voy a procurar siempre que el texto, aunque sea académico, pues tenga como algún dejo poético, algún dejo literario. Entonces me gustan que los títulos tengan cierta fuerza, que tengan cierta fuerza poética, que en la medida de lo posible sean literarios, que los subtítulos o el índice esté de alguna manera tejido, ¿sí? Esté tejido y que uno pueda, como lector, cuando llega a estos libros, ver más allá quizás de lo que se dice en el texto, sino también que se pueda observar lo que se insinúa en el texto, que no se dice. Entonces, eso sí lo considero como un ritual. Entonces, por eso, si yo me pongo, digamos, a observar en este momento mis libros, en casi todos, yo diría que en todos hay una dedicatoria, hay un epígrafe, hay una apuesta por algún título que tiene alusión a lo literario. Y ya en el caso de la escritura literaria, pues en los textos de literatura que he escrito, de narrativa o poesía, pues la apuesta es un poco mayor, justamente por ser literarios. Pedro, entonces retomando lo que hablábamos en el principio, en cuanto a estas dos miradas que tienes, que confluyen normalmente en tu obra, que es la literatura y el arte, háblanos un poco de la praxis que está marcada en tu obra, la mencionas varias veces en lo largo de tu obra, no tanto desde lo técnico, sino también haciendo como una semejanza en esa posibilidad que has hecho en la escritura para unir ambos mundos. ¿Cómo funciona para ti ese ejercicio de fusionar ambos? Bueno, yo creo que digamos, el ejercicio funciona un poco desde lo que es la imagen, ¿no? La imagen en las artes visuales y plásticas y la imagen en la literatura. Entonces ahí, digamos, juega un poco como eso, o sea, la posibilidad que se tiene, digamos, desde la escritura, ¿no? De construir imágenes que permitan evocar sensaciones, que permitan evocar sentimientos, que permitan evocar afectos. Entonces, desde ahí mismo, digamos, opera la ekphrasis, o sea, cuando escribimos, tener, digamos, como esa sensibilidad y esa capacidad a través del lenguaje o que nos permite el lenguaje para producir o generar esas imágenes en quienes leen, o digamos, recurrir en algunos casos un poco a lo que es la descripción o la narración de las imágenes. Por ejemplo, digamos, ser sensible frente al hecho de que cuando estamos delante de una obra de arte, estamos delante de un universo. Entonces, ¿cómo desde la escritura podemos darle movimiento a una pintura? O sea, si tenemos una pintura como la Gioconda, entonces imaginarnos un poco qué hay alrededor de la Gioconda, sí, qué hay antes, qué hay después, o si vamos a cualquier otra pintura, digamos, del arte contemporáneo, qué hay antes y después de esa pintura o qué hay en la pintura, y tener esa capacidad, digamos, de darle movimiento o de describir la imagen. Entonces, la descripción creo que es una herramienta importante allí desde la escritura para generar digamos, esa relación entre los dos mundos, entre el mundo de la pintura, por ejemplo, y el mundo de la escritura. Poner en movimiento una pintura. Para escribir lo que escribes, ¿lees exclusivamente sobre semióticos, sobre signos, o hay otros textos o tipos de literatura que te llamen la atención? No, yo creo que, bueno, voy a usar una expresión que le escuché alguna vez a uno de mis profesores de literatura. Creo que yo soy un poco boyerista en términos literarios, en ese sentido. Es decir, que digamos, algunos escritores o algunos académicos siguen, por lo general, una línea de lectura única. Yo trato de no hacer eso. O sea, cuando escribo textos académicos, por ejemplo, sobre semiótica, o sobre otros campos que me interesan, como la ekphrasis literaria, yo no solamente leo sobre semiótica ni solamente leo sobre ekphrasis, sino que leo otras cosas, leo diferentes textos. Y lo mismo cuando estoy escribiendo literaturas. Por ejemplo, ahorita estoy con un proyecto de un texto sobre un artista del Renacimiento, y no solamente leo sobre la vida de ese artista o sobre, digamos, su contexto, sino que leo otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con él, pero que me permiten establecer diálogos, ¿cierto? Entonces, en literatura, por ejemplo,
me interesa no solamente la literatura colombiana, sino también la literatura universal en general. O sea, a lo que me refiero es que creo que hay que tener como una mirada abierta frente a lo que se lee, porque quien lee un solo libro, pues termina, digamos, ideologizado de alguna manera por ese libro, pero quien a lo mejor tiene otras opciones puede, digamos, mirar otros horizontes. Entonces creo un poco en eso, en que hay que leer diferentes cosas para tener también una mente abierta, no solamente en la lectura y en el pensamiento, sino también en la escritura. Muchas veces uno piensa que el mundo de la lectura y la escritura, pues no sé, se ciñe solamente a los libros, pero claramente en tu obra se ve que el arte y el cine, como también lo mencionabas, el cine documental en especial, cumplen una función. ¿Cuál ha sido la función en tu vida, en tu escritura, de poderte también nutrir como de otras ramas? Yo creo que fundamental, fundamental. Pues cuando uno está en el pregrado estudiando una carrera, por ejemplo, de literatura o de licenciatura, por ejemplo, como la que yo hice, a veces te preguntan, bueno, ¿tú por dónde te vas a ir? ¿Por la pedagogía, por la lingüística, por la literatura? Y esos son momentos un poco de confusión, ¿no? Uno, digamos, un poco se confunde en esos momentos porque si a uno le interesan esas tres cosas, pues uno termina quizás un poco confundido con la premura de tomar una decisión. Yo fui más bien lento en esa decisión, es decir, que por ejemplo al final de la carrera, bueno, al inicio de la carrera, pues estaba lo pedagógico, luego estuve muy involucrado con el tema de lo lingüístico, de lo semiótico, y ya mucho tiempo después de terminada la carrera, bueno, mucho tiempo después no, o sea, ya lo tenía claro, pero decidí finalmente concentrarme casi que en unos campos específicos, y uno de ellos es la literatura y el arte, justamente en eso que venimos conversando, ¿no? En esas relaciones que se pueden presentar. Pero eso no quiere decir que haya dejado de lado todo lo demás. Digamos que todo lo demás aparece allí, ¿sí? Aparece la filosofía, aparece el lenguaje, aparecen las artes. Entonces, creo que tener como esa apertura a esos otros campos, a esos otros lenguajes es muy importante porque enriquecen también la mirada. Entonces, cuando te enfrentas, no sé, a una pintura, a una obra de arte, si tenés lecturas de varios frentes, por ejemplo, de la filosofía y, por ejemplo, de la semiótica, eso va a enriquecer, digamos, también la lectura de la obra de arte, más allá de que si tienes solamente la mirada del teórico o del crítico de arte. Creo que pueden confluir, ¿no? Y he leído, por ejemplo, algunos trabajos muy buenos y muy interesantes sobre la lectura, por ejemplo, de la obra de arte que involucran diferentes campos, ¿no? Filosofía, semiótica, teoría del arte, y todo eso hace que no solamente crezca tu pensamiento, sino que también se enriquezca mucho la obra artística. Perfecto, Pedro. Y una última pregunta. Ahora hablabas de la importancia de publicar, como también para uno enfrentarse y soltar el libro, dejar ir el libro y no seguirlo leyendo, sino poder tener como nuevos retos de escritura. ¿Cuál fue tu experiencia en el proceso de publicación en la editorial ITM? ¿Cómo es eso de enfrentar el proceso? Porque no es simplemente te entrego el manuscrito y ya está publicado. ¿Cómo fue enfrentarse a ese proceso de publicación? Claro, es muy interesante esa pregunta porque justamente yo diría que hay como varias cosas. O sea, uno es que cada libro publicado es también un reto para algo nuevo, para algo que viene. Sí, o sea, cada vez que se publica un libro, a lo mejor ese libro publicado es una pregunta que queda abierta para otra cosa. Entonces, eso me ha sucedido pues en general con todos los libros y en particular con los que he publicado en el fondo editorial ITM. Digamos que aparecen como varias cosas, ¿no? Y una de ellas es lo que tú mencionas. Muchas personas creen, y a veces me lo han dicho, de hecho, algunos amigos me dicen, bueno, como que creen o se imaginan que el proceso de la escritura de un libro es escribirlo y la editorial lo manda a imprimir y ya. Y no, digamos que esa experiencia va mucho más allá, y yo siempre lo he reconocido y trato de reconocerlo cada vez que puedo en diferentes espacios, incluso en uno de los libros, no recuerdo en cuál, creo que en la imagen de la palabra, creo que allí es donde lo digo, no recuerdo exactamente en este momento, que es un libro que fue publicado por el Fondo Editorial ITM, y creo que allí
hago un reconocimiento justamente como a todo el equipo editorial, porque es eso, para mí un libro tiene como dos momentos muy importantes. Hay otros momentos, pero dos muy importantes. Uno que es el momento de escritura, que es más un momento de estar solo frente al papel o frente a la pantalla en blanco, frente a las lecturas, a los textos, pero hay otro momento muy importante que es todo el proceso de la edición. Y es un proceso fuerte, digamos, de trabajo, pero también muy bonito porque hay diferentes voces allí. Entonces el libro se empieza a cargar de voces, ¿no? La voz de quien evalúa el texto, de quien te hace una observación que tiene un punto de vista diferente al que tú presentas en el libro y que a lo mejor te lo deja allí. Y esos, por ejemplo, esos jurados o esos evaluadores son, digamos, muy interesantes porque tienen una cosa que uno observa, por ejemplo, en autores como Paul Riquet, que hacen un complemento crítico, o sea, te ayudan a que el libro crezca. Y ese tipo de evaluadores me parece muy importante porque el libro crece también en la lectura y en la voz de ellos. Pero luego entra la voz, por ejemplo, ya del equipo editorial, entra la voz del corrector o la correctora de estilo, entra la voz del diseñador, del diagramador, en fin, o sea, el libro se empieza a cargar de voces. Y eso es muy interesante porque hace que el libro sea más polifónico. A lo mejor el libro aparece con el nombre del autor y luego con el sello editorial, pero detrás del nombre del autor hay otras voces y detrás del sello editorial hay otras voces, ¿sí? Que uno usualmente como lector no se fija en esos detalles, en la hojita de créditos, pero por lo general cuando yo leo un libro, bien si un libro es ilustrado o no, regularmente yo me fijo en eso, en los créditos, quién es el editor, en fin, porque como escritor lo he vivido y he vivido esa experiencia, que es muy enriquecedora y es muy bonita. Y por eso digo esto, ¿no? Un libro es un conjunto de voces que están allí en él, generando justamente un efecto polifónico en el libro que a veces pasa imperceptible. Y de mi parte, pues invitar a quienes nos escuchan, invitarlos a leer los libros que he publicado en el Fondo Editorial ITM. Próximamente salen dos libros, uno que tiene un corte, digamos, filosófico que se llama Quebrar el tiempo y otro que se llama Los rostros de Morfeo. También invitarlos a leer otros libros que aparecen allí, también bajo el sello del Fondo Editorial y en los cuales pues me he dedicado, digamos, a reflexionar sobre diferentes temas y también otros libros que he publicado en otros espacios, por ejemplo, América Pintoresca y otros relatos ekfrásticos de América Latina, Paisajes de papel, Postdíptico, en fin, otros textos que los invito también a leer y a mirar, porque en general, como les digo, pues varios de mis textos tienen imágenes, entonces los invito a hacer como esa triple lectura, la lectura del texto, la lectura digamos, del tejido poético literario y la lectura de las imágenes.